Y pues, bueno, tú me indicas si ya iniciamos con la clase o hay alguna indicación por parte de ustedes. Ok, perfecto. Amados hermanos, un gusto poder estar nuevamente juntos. Recuerden lo siguiente, vamos a tratar de hacer esta experiencia lo más cercana posible. Entonces sí, recuerden que conmigo sí, ay, hola profe Chinchosa, sí, lamentablemente me gustaría que por favor podamos encender nuestras cámaras para poder vernos. Gracias Jenny, gracias Rosita. Yo no me incomodo si tienen que comer, de repente un snack o tomar su agüita, no hay ningún problema, pero sí me gusta verlos para poder tener la experiencia lo más real posible dentro de este diplomado. Gracias Julia, gracias Miguel, gracias Yanela, muchas gracias. Con líderes así ya me imagino cómo son sus adolescentes, sus jóvenes súper obedientes, ¿no? Doris, gracias, estás ahí en medio de la carretera, pero ahí atenta. Gracias Olimpio, Marcia, gracias. Qué gusto, muy bien, muchas gracias Sarita. Gracias, gracias, listo. Entonces, yo no me incomodo si por ahí tengan que ir al baño o lo que sea, no hay problema. La idea es poder tener la experiencia más cercana posible. Bien, la semana pasada nos vimos y un poco salimos movidos de la clase. ¿Cuántos salimos retados la clase anterior cuando empezamos a conocer el tema de los adolescentes? ¿Pueden levantar su manito? Por ahí, gracias, lo máximo, gracias. Los he estado leyendo en los foros y he estado contestando algunas preguntas, todavía me faltan algunas, ya lo voy a continuar haciendo. Me gusta mucho tomarme el tiempo para poder contestar lo mejor posible. Y me ha gustado mucho leer los foros. He visto, me han contado algunos de ustedes las anécdotas, sus preguntas de cómo han estado desarrollando el trabajo generacional en este tiempo. No te preocupes, Angelita, se comprende. Entonces, la semana anterior vimos el perfil integral del adolescente y las principales problemáticas. Con mucha preocupación salíamos comprendiendo de que los índices de suicidio, depresión, ansiedad se habían elevado y de que lamentablemente la iglesia estaba haciendo poco o nada con los problemas para adolescentes en este tiempo. Hoy vamos a ir a la acción, ¿sí? Hoy vamos a ver las herramientas y qué podemos hacer al respecto. Hay algunos que en el foro ya me estaban poniendo, ¿no? Necesitamos un ministerio integral, necesitamos maestros más capacitados, etc. Hoy mi anhelo es poder darles las cosas que les va a servir en la cancha. Un poco de mi experiencia, un poco de lo que nos dicen algunas investigaciones, para que podamos emplearlo de manera contextualizada. Quiero arrancar entonces lo que vamos a desarrollar en este tiempo. Muy bien. Listo. Entonces esto nos introduce a nuestra clase número 2, que es herramientas psicopedagógicas, tecnológicas y virtuales orientadas al trabajo eclesial y social o eclesial social con adolescentes. Mire, es un buen título, ¿no? Medio grande, y vamos a tratar de abordarlo lo más que se pueda para que cada uno de ustedes se vaya con todo lo mejor posible. Siempre es importante conocer nuestra ruta. Les decía de que nunca tomamos como que un avión sin saber a dónde nos vamos, porque necesitamos saber qué tipo de ropa llevar, etc. La ruta de nuestra sesión es, vamos a discutir un poco si es que existen espacios exclusivos para adolescentes en mi contexto eclesial, y si estos son necesarios, ¿ok? Hoy día vamos a hablar ya sobre los espacios de trabajo con adolescentes. Luego vamos a ver las herramientas psicopedagógicas orientadas al trabajo eclesial y social con ellos. Luego veremos un poco de las herramientas tecnológicas y virtuales. Y finalmente vamos a aplicar, ¿sí? ¿Cuál es la importancia del uso de herramientas tecnológicas y digitales en el trabajo con adolescentes? Será nuestro foro en el cual estaremos listos para responder al finalizar nuestra sesión de hoy. Como siempre, recordemos que nuestros objetivos generales son conocer y comprender el perfil integral general del adolescente y del joven en tiempos actuales,
a fin de desarrollar herramientas de abordaje desde la labor eclesial de forma contextualizada y efectiva. Desarrollar en adolescentes y jóvenes el proceso de discipulado mediante relaciones significativas a través de lecciones fundamentales que encaminen la vida de ellos en el proyecto de parecerse a Jesús. Es nuestro gran anhelo como líderes generacionales. El objetivo del día de hoy es conocer herramientas bíblicas, psicosociales, educativas y tecnológicas de abordaje eclesial y social a fin de ser aplicados en el trabajo práctico con los adolescentes. Entonces, teniendo ello en cuenta, vamos a nuestra revisión del día de hoy. Segunda de Corintios, capítulo 1, del verso 4 al 7. Segunda de Corintios, capítulo 1, del verso 4 al 7. Y para esto, a ver, voy a activar el micrófono de Rosita, Rosita Torres. Ayúdanos con la lectura, por favor. Sí, ya te activé el micro. Ok, segunda de Corintios 1 del 4 al 7, según la versión de Dios habla hoy. Dice, Él nos consuela Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros sufrimos con Él, así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo. Pues si nosotros sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si Dios nos consuela, también es para que ustedes tengan consuelo y puedan soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Tenemos una esperanza firme cuanto a ustedes, porque nos consta que, así como tienen parte en los sufrimientos, también tienen parte en el consuelo. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias, Rosita. Wow, es un mensaje muy fuerte, muy profundo, ¿no? Si yo en este momento les consultara a cada uno de ustedes cuántos en algún momento de sus vidas ha sufrido, probablemente más de uno va a levantar la mano. Pero aquí hay un gran detalle y es que para qué posteriormente utilizamos ese sufrimiento y el consuelo que hemos recibido de parte de Dios. La idea es para consolar a otros. Y esos otros, parte de esos otros son las nuevas generaciones. Y quiero abrir este tiempo contándoles y recomendándoles también una serie interesante que está en Netflix que se llama Tribunal de Menores. Por ahí anótenlo los que están interesados. A mí me gusta mucho estar como que ahí al tanto de todo lo que tiene que ver con el tema generacional. Es interesante la trama de esta serie porque les comento, hay dos jueces, ¿sí?, que ambos han sufrido distintas cosas en su vida. Uno de ellos sufrió el maltrato por parte de su padre, alcohólico, ¿no? Y estuvo en un camino de convertirse en un delincuente juvenil. Ella sufrió la muerte de su hijo por una situación confusa. Eran dos niños que estaban tirando ladrillos y de pronto uno de esos ladrillos le cayó a ese pequeño de 2 años y lo mató. Ambos sufrieron y ambos ahora tenían en sus manos poder, eran jueces y estaban dentro de una división de delincuentes juveniles, o sea, trabajaban con adolescentes. Y miren cuán interesante es, este juez que había sufrido violencia utilizó su dolor para poder restaurar a aquellos jóvenes, a aquellos adolescentes que estaban en camino a delinquir y muchos de ellos ya delinquían. Mientras que esta jueza trató de vengarse con el odio, con su cólera, de parte del dolor de aquellos adolescentes. Las escrituras nos exhortan a utilizar el sufrimiento y el consuelo posterior que Dios nos da para poder consolar a otros. ¿Y por qué les cuento esto? Porque estamos frente a una generación que necesita mucho consuelo, ¿sí?, que necesita mucho amor, porque no lo tienen en casa. Muchos de ellos no lo reciben de donde deberían recibir, ¿correcto? Entonces muchas veces van a la iglesia para recepcionar ese amor,
La iglesia debe abrazarlos, no debe juzgarlos. Entonces, esa es la idea, orientado a lo que estamos haciendo. Entonces, quiero yo arrancar este tiempo preguntándoles algo. Y ahí voy a ver las manitos levantadas porque yo los quiero escuchar a una cantidad de ustedes. ¿Existen espacios exclusivos para adolescentes en mi contexto eclesial? ¿Son necesarios? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a compartir en el chat el enlace del Padlet. ¿Alguna vez han utilizado el Padlet? ¿Alguno de ustedes han escuchado de eso? ¿Cómo se come? Ya. Ok, hoy día vamos a aprender. Entonces yo les voy a compartir un enlace, ok, y ustedes van a ingresar, ahí lo voy a compartir en el chat del Zoom. A ver, vamos a ver. Ajá, a todos. Listo. Por favor, ingresen al enlace que acabo de compartir en el chat del Zoom. Y automáticamente, miren, ahí ya tenemos una respuesta, creo que esta es la anterior. Van a ingresar a una pantallita que ahorita voy a compartir. Mi pantallita. Vamos a ver. Listo. Recuerden de que yo estoy lista para poder contestarlas. Sí, ahí en el foro pueden utilizar cualquier medio, también no hay problema. Ya. Entonces ingresamos y nos va a arrojar esta pantalla y vamos aquí a este signo más, a este de la esquinita, ¿sí? A este rosadito. Y hacemos un clic. ¿Listo? Y ahí escribimos para poder responder nuestra pregunta. ¿Existen espacios exclusivos para adolescentes en tu iglesia? ¿Y son estos necesarios? Gracias, Doris. Excelente. Escribimos todos, por favor, nuestras respuestas. ¿Sí? Ingresamos al link que está en el Zoom. Automáticamente vamos a ingresar aquí. Ya veo que están ingresando. Vamos al signo más. Hacemos clic y escribimos nuestra respuesta y luego colocamos con publicar. ¿Ok? Vamos a tener 3 minutitos para esto. Ajá, ya van llegando las respuestas. Dice, no, es compartido. ¿Ok? Cuando digo espacios exclusivos, es que los adolescentes no están con niños y tampoco están con jóvenes. Tienen un espacio solo para adolescentes. Por acá nos dicen no, es compartido, algunos sí dicen, soy madre adolescente y sé lo importante que es trabajar con ellos en esta edad, busco recursos, qué lindo, asistiendo a reuniones, el seguimiento para el seguimiento de los chicos, excelente, mira, acá hay una bonita experiencia. No existen espacios en mi iglesia, pero son necesarios y relevantes. No tenemos, es un espacio compartido. Hay algunos que sí, ok. 2 minutitos más. Ustedes están viendo ahí sus respuestas en tiempo real. No existe, más le toman importancia a los adultos, me dicen no tenemos, no. En mi iglesia sí hay otro para preteens, qué chévere, muy bueno, muy bueno. No existen espacios, son muy necesarios, no existen, más le toman importancia a los adultos. Dice que sí. Marcia, pues si ya estás aquí, vas al signo más, haces clic, escribes tu opinión y después colocas publicar. Es simple en los pasitos, Marcia. Y si tienes alguna dificultad, igual lo puedes poner en el chat del Zoom. Los que no puedan, lo colocan en el chat del Zoom, ¿sí? Un minutito más. Sí, dice, si hay un ministerio de adolescentes que tiene solo reuniones y eventos. Atender a adolescentes es una tarea difícil. No hay... sí conozco ministerios que se extienden. Por ejemplo, sanando las heridas del corazón. Qué interesante. Sí tenemos espacios, se llama Encuentro Estudiantil. Qué bonito. Sí existe. Sí hay espacios exclusivos en la escuela dominical. Ministerio Juvenil. No existen espacios para adolescentes. Sí tenemos, hacen devocionales, reuniones, actividades para ellos. Ajá.
Ah, miren, qué interesante respuesta. En mi iglesia hay, pero los adolescentes no quieren ir porque rechazan a su maestro. Hoy día vamos a ver qué hacemos con ello. Interesante. Ese espacio debe existir en toda iglesia, pero no tenemos, dice Marcia. Gracias, Marcia. Muy bien, un minutito para terminar. Ajá, atender a los adolescentes siempre ha sido una tarea difícil. Sí, hay un ministerio de adolescentes, pero hay solo eventos, no tenemos. Es compartido. Escuela dominical, cultos para adolescentes, es compartido. Bueno, hay de todo un poco. Hay algunos de ustedes que sí tienen, otros que no. Hay una gran mayoría que no tiene espacios exclusivos para adolescentes. Hay algunos que hasta tienen para los pre-teens. Ajá, es compartido. Correcto. Muy bien. Listo. Miren, aquí nada más en sus respuestas nos podemos dar cuenta de que en algunos casos estamos desarrollando espacios acorde a las necesidades, ¿no? Porque el primer paso sería crear un espacio para adolescentes. Ya les decía de que por el perfil integral de los chicos no los podemos tener con los niños, tampoco los podemos tener con los jóvenes. Entonces, lo siguiente que les decía es que la escuela dominical, que nos exige de alguna manera ver a los chicos una vez por semana, para la necesidad de este tiempo, es insuficiente. Ya no podemos seguir trabajando únicamente con verlos solo los domingos. Entonces, es necesario considerar los perfiles de los adolescentes. ¿A qué edad empezaba? Decíamos, ¿no? Que tenemos a los preadolescentes, que era de 11 a 13, y los adolescentes, que era de 14 a 18, considerando el aspecto fisiológico, psicológico, emocional, sexual y contextual, a nivel de toda esta parte latina, ¿correcto? Porque la realidad es muy diferente en la parte asiática, es muy distinta en la parte americana, es muy diferente, ¿correcto? Pero considerando nuestro contexto, esa es la sugerencia de poder tener espacios exclusivos, ¿ya? Entonces, miren, ustedes están viendo aquí sus respuestas en tiempo real, ¿eh? Es muy interesante entender de que no todos tienen espacios exclusivos. Entonces, para empezar, debemos arrancar con los espacios exclusivos para los adolescentes. Yo les decía un ejemplo la vez anterior, ¿no? Es como si yo le invitara a Ruth a tomar un café a mi casa, pero ella llega y ve que mi casa está hecho un desastre, que yo estoy, pero ahí apenas me he duchado y no estoy lista. Entonces Ruth me va a decir, bueno, ya hermana, no se preocupe, o de repente se va, o no lo sé, pero no está lista mi casa para atenderla. ¿Cómo se sienten los adolescentes cuando los invitamos y no hay un lugar para atenderlos a ellos exclusivamente? Sino que los juntamos con los niños o los juntamos con los adolescentes. Entonces, vamos a ir viendo qué hacemos, cómo vamos a la acción, ¿listo? A ver, herramientas actualizadas para el trabajo con adolescentes a nivel psicopedagógico. El término psicopedagógico une dos grandes mundos importantes a considerar en el trabajo con adolescentes, el ámbito psicológico y el ámbito pedagógico. De repente algunos me dirán, uy, Elizabeth, yo pensé que la pedagogía solo se usaba en el colegio. Pero la pedagogía se utiliza también dentro de la iglesia, porque trabajamos con personas y les enseñamos de Cristo. Nosotros desarrollamos ambientes psicopedagógicos. ¿Por qué psicopedagógicos? Porque el ambiente de enseñanza, en este caso de compartir la palabra, no solamente puede ser un ambiente de, bueno, ya todos lean y listo. No, es de ingresar al mundo de la persona, es de saber de qué manera lo va a aplicar. Entonces, para ello, les cuento un poco un diagnóstico general. No hay espacios para adolescentes organizados. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí alguna vez me invitaron a alguna iglesia para poder trabajar con los chicos o con los líderes, y yo siempre pregunto, ¿y cuál es el tema?
Y hay algunos que me dicen, que Dios le diga, hermano, que usted inspire en oración. Y yo no le digo que esté mal, porque la idea es obviamente orar antes de poder estar frente a un grupo de personas. Sin embargo, si yo voy a dar un tema, yo tengo que saber la necesidad de esas personas. Y tengo que saber quiénes son y tengo que saber cuál es el objetivo de la organización. ¿Correcto? Entonces, pregunta para ustedes aquí en clase. ¿Tenemos malla de contenidos? Algunos me dirán, Elizabeth, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? La malla de contenidos es la organización de temas para poder trabajar con los adolescentes. A ver, levanten su mano quienes tienen malla de contenidos en sus ministerios de adolescentes. Excelente, excelente. Pero los demás no. A veces vamos a la inspiración. ¿Sí o no? O Yankee Bow, o qué material tengo, ya visto, y eso lo pongo, lo que salga en mi USB, ¿verdad? Pero no debemos hacer eso. Necesitamos tener una organización. Entonces, les voy a hablar un poco sobre qué aspectos podemos tener en práctica para ello. La realidad pedagógica es que no tenemos mallas de contenido. Pregunta número 2. ¿Ustedes han visto que hay docentes capacitados para atender a los adolescentes? Por ahí alguno en el panel me decía, ¿no? Tenemos espacio, tenemos un profesor, pero los adolescentes no lo rechazan. Mi pregunta a ustedes en esta clase es, ¿por qué los adolescentes están rechazando a este maestro? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede ser? A ver, imaginemos. ¿Que no les caiga? Porque el adolescente es muy directo en su mensaje. Si tú al adolescente le caes bien, te lo va a hacer saber. Y si le caes mal, te lo va a hacer saber. Así de simple y sencillo. El adolescente es directo. Y yo, con mucha vergüenza, les quiero contar mi testimonio personal. Y es que cuando yo fui adolescente, en la escuela dominical, detestábamos a mi profesor de la escuela dominical de adolescentes. Y le hacíamos cada cosa y yo comandaba. Las burlas para el profesor de la iglesia. Yo creo que ese maestro, el hermano, tiene en los cielos no solo un mar de cristal para él solito, por todo lo que le hemos hecho pasar. ¿Por qué? ¿Qué hacía él? Por ejemplo, él venía y nos decía, y con todo su buen corazón y su buena intención, pero nosotros le respondíamos en doble intención. Nos preguntaba algo y nosotros le respondíamos algo y nos burlábamos. Eso hacíamos como adolescentes. Entonces, ¿qué necesitamos? Docentes capacitados. Quiero decirles algo y no le digan a los adolescentes, ¿ya? Me lo prometen, no le van a decir nada. Es un secreto que yo así encontrado. Al adolescente tú lo tienes que madrugar. ¿Qué es esto en mi país? Es decir, ir delante, ir un paso adelante. Como decía mi mamá, tú estás de venida y yo ya estoy de regreso. Tenemos que ir delante en todo sentido. Porque el adolescente te va a hacer muchas cositas de repente cuando no está cómodo con tu enseñanza, con tu forma de hablar, con tu forma de llegar a ellos. Por ejemplo, las jergas. ¿Alguien sabe qué significa F? ¿Quién sabe qué significa F? Tú estás chateando con alguien y te pone F. A ver, alguien va a decir, Elizabeth, yo solo sé que es una letra del abecedario. ¿Quién me dice qué significa F en el lenguaje de los chicos? ¿Alguien? ¿Alguien? Olimpio murió, triste. Sí, correcto. Por ejemplo, la letra F, tú estás chateando con alguien, eso se utiliza en los chats, y te ponen F, te quiere decir lo que dice Erlat, es que ya fue, o sea, ahí quedó, F en el chat, qué triste, ya fue, ahí quedó, ya no funciona. Eso significa F en un chat. ¿Ves? Y el adolescente te puede poner, y tú vas a decir, ¿qué significa eso? O hasta en tu clase te lo pueden decir. Y tú vas a decir, ¿qué es eso? ¿Alguien sabe qué significa WTF? WTF. ¿Alguien?
que es otra cosa que utilizan también los chicos. Por ahí, si es que quieren hablar, algunos saben la respuesta, me levantan su mano y yo le WTF, y algo por ahí, Dayan. Este término WTF es en inglés y significa what the fuck. Es un término de qué rayos, pero un poco más subido de tono. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué cosa? ¿Ah? O sea, es un término para utilizar como que, ¿qué es esto? Pero en un tema despreciativo, un tema de, ¿sí? Y eso también lo utilizan a veces los chicos cuando tú conversas con ellos. Ahora, si tú no sabes esto, y ellos te lo ponen, como dicen en mi país, te van a hacer roche. O sea, se van a burlar de ti. ¿Me entiendes? Porque tú vas a decir, WTF, ¿qué estás escribiendo, no? Para mí son letras del abecedario, ¿ves? Entonces, es importante con esto, ¿qué les digo? Que estén atentos a esas cosas, sí. Si estás trabajando con adolescentes, debes estar actualizado en la forma de comunicación de los chicos. Ahora, con esto no te estoy diciendo, de repente ya Olimpio se lo toma a pecho y se convierte ya en un jerguero, como dirían en mi país, ¿no? Ya empieza a utilizar sus jergas y todo lo demás. No. Pero sí tienen que conocer. ¿Sí? ¿Correcto? Porque es parte de. Entonces, con el adolescente, desde tu forma de vestir, impactas. Desde tu forma de hablar, llamas su atención. Ojo con este secreto, el adolescente es muy visual. Es decir, que si tú causas un buen impacto así en la primera, garantizado. ¿Qué pasaría si Olimpio va a estar con los adolescentes y le ponemos su polo del Capitán América? Para los adolescentes, esto va a ser como que, qué chévere, el profe, qué bacán. ¿Qué pasaría si Yanela va y de repente en su outfit, ¿no? Es oversize, el oversize es moda con ropa holgada, larga, ¿no? Entonces todos van a decir, ¡ay, qué chévere la profe! Y ahí ya ganaste la impresión del adolescente. Yo les cuento que cuando voy a estar delante de los adolescentes, me la pienso bien qué me voy a poner. Y no es porque yo sea así como que, ¡ay, qué horror la profesora! Si el Señor mira el corazón, sí, yo sé. Pero mi trabajo con los adolescentes, yo tengo que ganar su atención desde el inicio. O a veces me llevo mis tazas, por ejemplo, miren, les cuento. Yo tengo mis tomatos estos de Batman, tengo mi Capitán América, que a veces me lo llevo cuando trabajo con los chicos. ¿Por qué? Porque yo necesito entrar a su mundo. Ahí está, eso, Olimpia tiene su Herbalife. Lo máximo, Olimpia. Sí, Dayana, lamentablemente sí, pero estamos hablando del contexto con los chicos, cuando estamos con ellos, ¿no? Es importante entender esto, ¿correcto? En el trabajo con ellos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo, acá está mi Capitán Americano, les pienso, ¿qué pasaría si yo voy a predicar y coloco a mi Capitán América delante? Es más, yo les digo algo, y vamos a ver en un ratito. El trabajo con las nuevas generaciones es innovar, es crear. Y por ahí les voy a contar que, por ejemplo, porque a mí sí me gusta mucho Marvel, pero ¿por qué? Porque cuando yo entendí la historia de este señor, de este superhéroe, a mí me ministró mucho el corazón. Y usted dirá, ¿qué, hermano? ¿Con Marvel? ¡Pecado! Y por ahí te voy a explicar por qué. Porque la gran cantidad de historias que han triunfado en el cine, que han triunfado ahorita en Netflix y en las demás plataformas, son inspiradas en la Biblia. Son inspiradas en las Escrituras. Son inspiradas en nuestro Maestro de Maestros, en Jesús. Ahí está Marcia enseñando también su peluche. Entonces tenemos que estar abiertos. Dios nos puede hablar con una película. Dios nos puede hablar con un superhéroe. Y yo, hermanos, les cuento que predico con la historia de este superhéroe.
porque aquí hay mucho que tú puedes aprender de la labor de Cristo hacia la humanidad. ¿Ok? Y les voy a compartir cómo lo aplico eso en un ratito. Entonces, docentes capacitados quiere decir docentes que conozcan el mundo de los adolescentes. El primer grupo de aspectos psicopedagógicos a tener en cuenta es la realidad pedagógica. Así estamos, lamentablemente. En cuanto al estudio bíblico, hay un estudio bíblico descontextualizado. Para empezar, a mí me encanta, yo soy fan de SBP, y no por hacer cherry a Leti, sino porque SBP ha y lleva una labor de tanta bendición para muchas personas, hace de que estudiar la Biblia sea bonito. Y ya no sea como que, wow, ¿quién estudiará la Biblia? Ay, qué aburrido. No, lo acerca a las personas. El estudio bíblico tiene que estar cercano a los adolescentes, ¿correcto? No tienen que ver como que, ay, la Biblia, qué sueño. Entonces, yo debo de, primero, estudiar la palabra, yo, y luego tengo que contextualizarlo a los tiempos de hoy. Por ejemplo, cuando yo les enseño a los chicos sobre alguna historia bíblica, digo, ¿no? Entonces, tal persona recibió en su WhatsApp tal cosa, y todos se ríen. ¿Cómo que es WhatsApp? Jesús mandó un emoji a María, ¿no? Entonces, todo, qué risa. ¿Por qué? Porque estoy tratando de contextualizar al mundo de los adolescentes, para que ellos puedan comprender el mensaje bíblico. Siguiente, el estudio bíblico, ahí entra lo que les decía, tiene que tener innovación. ¿Qué es innovar? Innovar es crear lo que no ha estado antes, ¿ok? Y creatividad, ¿sí? Hacer cosas que llamen la atención a los chicos. Por ejemplo, yo hace tiempo estuve armando un discipulado en animes, ¿no? Entonces cogíamos una historia bíblica y lo estudiábamos a través de los animes. Entonces esto de alguna manera llamaba la atención a ese grupo de adolescentes que es bastante, que está detrás de los mangas, de toda la cultura oriental. Luego, les cuento que hicimos un estudio bíblico con la temática de videojuegos. Aquí, ¿cómo se pueden combinar estas cosas? ¡Wow! ¿Cómo así? Porque yo les dije la semana pasada, la herramienta no es el problema es quién lo utiliza y cómo lo utiliza, ¿correcto? Entonces, hicimos todo un conjunto de diseños y armamos tipo un acercamiento, un videojuego, donde ellos se enfrentaban con demonios. Se enfrentaban con demonios. Por ejemplo, uno de ellos era la pornografía. Y esta pornografía le decía, no te voy a poder vencer. Y le decían, si tú quieres vencerme, te dejo el siguiente reto, que hagas 3 TikToks diciéndole a tus compañeras, a tus amigos, que las consecuencias de ver pornografía. Y solo así podrás vencerme. Entonces los chicos salían y armaban sus TikToks en contra de la pornografía, y luego el demonio que aparecía, ¡bla!, se esfumaba. Y así pasaban los niveles y los niveles, ¿no? Entonces, a ellos les encantó, porque de alguna manera comprendían estos aspectos tan importantes. Correcto, sí, muy buen ejemplo del código del camión. Entonces, el estudio bíblico debe estar contextualizado, pero hoy en día, ¿cómo lo tenemos descontextualizado? Por ejemplo, de este maestro que yo les cuento en la adolescencia, él con todo su corazón y con todo su anhelo venía y nos enseñaba la Biblia, pero nosotros nos dormíamos, porque él solo leía y nunca nos explicaba absolutamente nada, y no entendíamos nada. Entonces, simplemente nos aburríamos. Siguiente aspecto para analizar, el discipulado. El discipulado no es un curso. El discipulado es formar discípulos, ¿sí? Y el discipulado debe ser constante y continuo. Por eso es que yo les digo siempre, no podemos pretender formar discípulos si solo los vemos domingos. El discipulado es constante, continuo, y debe ser personalizado, persona a persona, y debe ser grupal, porque recuerden que los adolescentes
necesitan ser parte de un grupo. Entonces, miren estas necesidades. ¿Sí? Si yo aplico las herramientas psicopedagógicas adecuadas en estos contextos, en el estudio bíblico, en el discipulado, en la realidad pedagógica, voy a tener otra realidad con los adolescentes. Voy a tener otra realidad. Entonces, ¿qué debo hacer? Ya vimos el problema. Ahora quiero darles un poco de la solución. ¿Ok? Primer punto, ten en cuenta el contexto. Repito, ten en cuenta el contexto. Contexto es lo primero que debes saber. ¿Cuál es mi contexto? ¿Qué tipo de adolescentes tengo? Les cuento, en una ocasión Dios me permitió trabajar con adolescentes de un colegio aquí en Lima, de Villa María del Triunfo, en una zona roja. ¿Qué es eso? Era una de las zonas considerada una de las zonas más peligrosas. Mis estudiantes han sido hijos de sicarios, de comerciantes de drogas, de la mayoría de mis estudiantes, sus padres estaban en la cárcel. Esos eran mis alumnos. El contexto con ellos es otro. Yo con ellos no voy a ir y de repente les voy a hablar, no sé, pues, sobre la importancia de estudiar tu maestría. O sea, ni siquiera ellos saben qué es maestría. Yo tengo que analizar su contexto. ¿Cuál es el contexto de estos chicos? Las pandillas, las drogas, porque al costado de su casa la venden todos los días. O sea, para ellos ya es un logro estar en el colegio. El contexto es otro. ¿Cuál es el contexto de tus adolescentes? No de todos es el mismo. Entonces, ¿yo qué hice con estos chicos? Hice un concurso de arte, donde ellos rapeaban, cantaban rap, grafiteaban. ¿Y cuál era el problema que ataqué en aquella ocasión? El embarazo adolescente, porque tuvimos un caso de embarazo adolescente. Entonces ellos hacían canciones de rap para que los adolescentes no se embaracen, no inicien sexualmente. Grafiteaban en base a eso, hacían de todo. Y cuando yo hablaba con ellos, tenía que entender su contexto. O sea, ellos venían a mi oficina y me contaban, por ejemplo, en una ocasión, la historia más random, como dirían los chicos, que tuve fue de un adolescente que vino y me dijo, psicóloga, necesito su ayuda. Lo que pasa es que resulta que mi tía es muy mala conmigo, me cierra la puerta y como mi mamá y mi papá están en la cárcel, yo estoy sola, pero ella, a pesar de todo lo que había vivido, quería estudiar medicina, quería ser médico, quería lograr sus sueños. Miren, en medio de tanto dolor. Y su historia era de película, hermano. Yo pensé que ella me estaba, como diríamos aquí en Perú, me estaba floreando, o sea, me estaba queriendo impactar. Resulta que su mamá y su papá fueron asesinos de trayectoria aquí en el país porque ellos mataban gente y vendían órganos. Y ella, de niña, vio todo. Sus padres hacían de que ella y sus hermanitos participaran de los crímenes. Y ella me contaba con lujo de detalles, todo. Tú en ese momento no puedes quedarte como que, ¡ah! ¡Wow! Porque si tú haces eso, ya la perdiste. Hasta incluso tu forma de expresar tus emociones con los chicos, tienes que aprender a decir, interesante, ok. Cuando por dentro estás, pero ¿qué te quieres ir? Miren, Y yo busqué, después de hablar con ella, de poder orientarla y demás, en el internet, ¿no? Porque dije, esta chica me ha tomado el pulso. Y todo era cierto. Todo era verdad. Imagínate. Con ella el contexto es otro. Pero también he tenido la oportunidad de trabajar con adolescentes de provincia, por ejemplo, o con adolescentes de zonas un poco mejor ponderadas económicamente, por ejemplo. Con ellos no se trabaja igual.
Entonces, contexto. Conoce a tus adolescentes. ¿Quiénes son sus padres? ¿A qué se dedican? ¿Sí? Contexto. Siguiente, necesitas ver y conocer la necesidad. Para esto se hace el diagnóstico. ¿Qué necesitan los chicos? ¿Cuál es la mayor necesidad? Haz una encuesta, pregunta. ¿Qué temas te gustaría trabajar? Pregunta, habla con sus padres, habla con sus maestros. Un líder de adolescentes realmente comprometido con el trabajo generacional debe conocer el discipulado, que el discipulado es constante, es diario, es continuo, es en todas las esferas. ¿Qué necesitan mis adolescentes? ¿Ok? Tercero, creatividad. ¿Sí? Creatividad. Y para la creatividad no hay límite de edad. Hay algunos que me dicen, yo ya tengo más de tantos años, yo ya no sé. No, no, no. Yo quiero recordarte algo. Tú ves todo lo que hay a tu alrededor, te ves a ti en el espejo, eres una obra maestra. Todo lo que hay alrededor es una obra maestra. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Y Dios, papá de quién es? Mi papá. Por lo tanto, tú eres creativo. Claro que sí, eres creativo. Crea, ¿ok? Crea, 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 crea. ¿Listo? Cuarto, innovación. Innovar es hacer cosas que antes no existían, crear cosas nuevas. Una de las cosas que hicimos en el trabajo con los adolescentes, por ejemplo, fue juntar el deporte de las carreras de motos, ¿sí? Y hicimos un evangelismo, moto no sé qué se llamaba, bueno, ya no me acuerdo, pero que juntaba, invitamos a los que corrían en motos, hacían sus piruetas y todo lo demás, y luego evangelizamos. Juntamos este deporte con el evangelismo. Entonces, no hubo nunca antes un evento así, pero lo hicimos. Y los chicos encantados, porque muchos vinieron a ver a los corredores de moto y se llevaron a Jesús en el corazón. ¿Ves? Entonces, la innovación es crear cosas que no habían antes. ¿Ok? Y tienes que tener en cuenta la realidad virtual, las redes sociales. La realidad virtual está haciendo de que, el mundo corra a velocidad luz. ¿Ok? Corra, 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 corra. ¿Cómo se llama lo que está usando esta chica? ¿Quién me dice? Aquí en la imagen donde dice realidad virtual. ¿Cómo se llama esto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene idea de cómo se llama o qué está haciendo esta chica? ¿Alguien? ¿Alguien? Estas son herramientas. Ajá, muy bien. ¿Ya? Estas son herramientas que nos acercan a la realidad virtual. O sea, tú a través de la realidad virtual te puedes subir a una montaña rusa, puedes entrar a un campo de terror, puedes ir al País de las Maravillas, a Disneyland, puedes hacer lo que tú quieras. Te cuento la última. Y agárrate tu silla, toma un poquito de agua. Te cuento una de las últimas cosas que está pasando con los adolescentes. Hace 2 años, sí, ya 2 años, una pastora me llama al borde de la desesperación. ¿Qué había pasado? Su hija, adolescente, ella, bueno, había encontrado unos chats donde su hija estaba en una relación sentimental con un mayor, un señor. Entonces ella cuando vio esto se desesperó. ¿Pero qué pasaba realmente? La niña jugaba a juegos de realidad virtual. O sea, por ejemplo, Elizabeth, Olimpio, pueden ser lo que quieran ser, el personaje que quieran en la realidad virtual.
Y si yo quiero ser varón en la realidad virtual, me hago varón. Si yo quiero ser gato, Rosita, me vuelvo gato. ¿Por qué? Porque yo quiero, el personaje que yo quiera, lo escojo. Y en esa realidad tú puedes hacer de todo. Es un mundo virtual donde tú puedes tener relaciones sexuales, puedes ser padre, puedes matar, por ejemplo, Roblox, puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, esta adolescente había entrado a estos juegos y este señor también, y ellos ahí se conocieron. Ya habían tenido intimidad en la realidad virtual, en este mundo. Y en la vida real, ella era una adolescente y este era un señor de más de 50 y pico de años. Pero ella ya se había enamorado, porque en la realidad virtual él era un joven, un adolescente de la edad de ella. Entonces la adolescente estaba muy confundida. Le decía que lo amaba por todo lo que habían vivido. Y yo le dije, pero ¿cómo? ¿Dónde has vivido cosas con él? En la realidad virtual. Hemos salido, hemos hecho de todo, pero nunca se llegaron a conocer físicamente, jamás. Y toda su relación estuvo en la realidad virtual. He tenido casos, por ejemplo, de adolescentes que se han cambiado de identidad de género y ahí descubrieron que no eran medio hombres, sino que eran medio mujeres, medio pansexuales, o sea, toda una situación, imagínate. Ahora yo te lanzo algo que ahorita se me acaba de ocurrir. ¿Por qué no crear un campo de restauración para adolescentes en la realidad virtual? ¿Por qué no crear una comunidad de rescate de adolescentes en la realidad virtual? ¿Por qué no? Mira, ya te estoy llevando a otro nivel, ya, o sea, a que crees iglesia, que hagas iglesia en la realidad virtual. ¿Por qué no? Si se está creando otras comunidades, ¿por qué no nosotros? Pero para eso necesitamos personas que conozcan de esto. ¿Qué profesionales necesitamos para esto? Ingenieros, mecatrónicos, ¿no? Pero también líderes apasionados para poder ir a donde sea. Ese sería el primer paso, Marian. Programar en Roblox. La meta, Olimpio, es llegar a los adolescentes según su necesidad y utilizar las herramientas posibles, todo lo que se pueda, ¿correcto? Para poder presentarles a Jesús, ¿ok? Tenemos el campo de la realidad virtual, que ya les dije, las redes sociales, ¿sí? Y acá yo les voy a dejar una tarea, anoten. De tarea, usted va a traer para la siguiente clase, voy a preguntar, que esté en redes sociales. Mínimo le voy a exigir que esté en Facebook y en Instagram. Si puede estar en TikTok, estrellita en la frente. ¿Por qué? Porque necesitamos ingresar a las redes sociales. Sí, tu nombre es Wick González, ¿está bien la pronunciación? O corrígeme, ahí te activo el micrófono para poder... Ahí está. ¿Está activado? Bueno, mi nombre es Dwight. Dwight. Pastor en Venezuela, por la gracia del Señor. Genial, Dwight, desde Venezuela, lo máximo. Dwight, correcto, es importante desaprender. ¿Qué debemos desaprender? Muchas cosas. El negro es del diablo, ¿no? Los adolescentes solamente están para hacer coreografías, para que hagan su teatro, nada más. Si se masturban, si ven pornografía, si se quieren suicidar, con que hagan coreografía en inglés está bien. No, señor. No, señor. El corazón de Dios está apasionado por las nuevas generaciones. Entonces, la tarea que les estoy dejando es, necesito que se creen sus cuentas en Facebook, en Instagram, esos dos principalmente. Si por ahí se quieren crear en TikTok, que deberían. Ahora, estar en TikTok no es solamente, ay, hermana, TikTok, pero voy a hacer mi ridiculez, voy a bailar. No hay solo eso en TikTok.
En TikTok hay de todo. Hay chats en vivo, hay transmisiones en vivo, hay mensajes de alertas de suicidio, hay ciencia, hay tecnología, hay moda, hay Biblia, hay oración, hay de todo. Ojo, ¿ok? Entonces, la tarea para ustedes también, la tarea para ustedes es que puedan estar en Facebook, en Instagram mínimamente, y de ahí también en TikTok, ¿ok? Ah, mira, interesante, el meta. Ah, ya te entendí, el meta. Explícanos eso, Olimpio, la verdad es nuevo para mí. A ver, te abro el micrófono. Cuéntanos, siempre es bueno aprender. Ahí está activado tu micrófono, Olimpio. No, aún no te escuchamos. Tienes que aceptar mi solicitud ahora sí. Olimpio, a ver, cuéntanos brevemente qué es. Claro, no sé si usted ya ha visto en el celular que ya aparece cuando usted enciende a un servidor WhatsApp, Facebook, aparece abajo un símbolo como del alfa y dice meta, ¿no? Eso se refiere a que usted se pone lentes y se Ya. puede ir a Estados Unidos, abraza a alguien, usted se queda acá, pero siente, o sea, a eso me refería. Ah, excelente, Olimpio. Ahora sí te capté mejor. Parece el camino, ¿no? Parece el camino a ellos. Así es. Sí, tienes razón. Sí, estamos encaminados a todo ello. Creo que nos estamos acercando fuertemente a eso, ¿no? Les cuento que a raíz de la pandemia esto se ha acelerado también en el campo pedagógico. Hay muchas universidades que han comprado laboratorios virtuales. Entonces, ¿qué pasa? Sus chicos simplemente se ponen los lentes de realidad e ingresan a los laboratorios y ahí pueden ellos desarrollar las diferentes especialidades, sobre todo en medicina e ingenierías, ¿no? Que es donde se necesita el acercamiento con la realidad. Interesante, Dayana, sí necesitas, porque necesitamos hoy en día abrazar a las nuevas generaciones desde todo lugar donde podamos. Ya, listo. ¿Qué estrategias virtuales estoy utilizando para el trabajo con adolescentes? Virtuales, estrategias virtuales. A ver, ¿quién está utilizando estrategias virtuales para el trabajo con los adolescentes? Levante su manito, ¿alguien está utilizando estrategias virtuales? Zoom es una estrategia. Sí, las aplicaciones también son una estrategia, claro que sí. ¿Alguien? Levante su manito. Ruth, compártanos un poquito, Ruth. Te activo el micro. Brevemente, compártanos tu experiencia con el uso de esta parte. Ahí está. Adelante, Ruth. Ok. Bueno, no estamos poniéndolo en funcionamiento directamente con los adolescentes, pero hemos empezado a trabajar con grupos de jóvenes adultos y es increíble que la gran limitación hasta antes de la pandemia era el desconocimiento de las plataformas virtuales. Hay gratuitas, hay con paga, pero lo más importante es que la plataforma acerca al participante. Es decir, uno no está dictando el curso y el participante está tomando nota. Podemos hacerlo tan interactivo de ir a trabajar en salas, de responder como ustedes lo han hecho con Padlet, con Miro. Podemos interactuar de tal manera de que el participante sienta la confidencialidad y la seguridad del espacio, del ambiente. En nuestro caso tenemos un compromiso de confidencialidad. Todas las actividades que hacemos son seguras. Entonces, cuando interactuamos, la gente vuelca sus emociones, sus sentimientos y participa. En el programa de adolescentes, el ministerio que trabajamos, es totalmente distinto. Se hace mucha interactividad, se usan muchas herramientas de plataformas sociales, pero la experiencia que yo tengo es más con los jóvenes adultos y la verdad ha revolucionado. El que no sabía usar una plataforma virtual ha tomado su cursito, ha empezado a practicar, ya se está interactuando y eso les ha acercado a sus familias y a sus hijos. Porque los chicos se comunicaban por redes sociales y los padres estaban muy lejos de eso. Pero ahora los padres están interesados y ya hay un punto de conversación con los adolescentes. Y eso me parece muy
muy interesante, muy fructífero para el ministerio. Gracias. Gracias, Ruth, por compartir tu experiencia con los jóvenes adultos. Otra necesidad importantísima que la vamos a ver cuando veamos el tema de jóvenes adultos. Qué lindo escuchar eso. Kahoot, Quizzes, ok, ya, YouTube, muy bien. Por ejemplo, también podemos crear experiencias muy interesantes a través del StreamYard para transmisiones en vivo, o del OBS para transmisiones en vivo, y podemos conectar a nuestros chicos. Por ejemplo, el OBS te permite crear escenarios extraordinarios detrás, ¿no? Y donde tú puedes interactuar con los chicos a través de estas plataformas. Tengo a Natalia. Natalia, adelante Natalia, compártenos brevemente tu experiencia. Hola, bueno, en mi caso es un poco, yo podría decir, lo que pasa es que cuando veo las experiencias de ustedes es muy adelantado a lo que nosotros hacemos, porque siento que nosotros tal vez somos un poco tranquilos. Y es que, o sea, usábamos el Zoom, lo comprábamos y transmitíamos en Facebook, porque tenemos nuestra página de Facebook en la cual a veces hacemos publicaciones, pero como que no lo hemos trabajado así, ¿no? Porque en sí, varios jóvenes trabajan, estudian, ¿no? La mayoría. Y adolescentes también están estudiando. Lo que pasa es que usamos el Meet. O sea, siempre nos reunimos por el medio de Meet. Por eso cuando estoy con ustedes estoy aprendiendo estas cosas, la plataforma que tú estás mencionando, que me parece muy interesante. No sé si es que Upstrong, ¿cómo dices que se llama? No, acabo de buscar en Google. Para transmisiones en vivo, StreamYard, OBS. Ya, pero esas son plataformas en las que tú Para tienes que pagar. No, Tú tienes que... OBS sí, pero StreamYard es gratuita. Hay opciones. Sobre eso. Por supuesto. Cualquier persona puede entrar. Sí, claro. Y es para transmitir. Por ejemplo, si tú trabajas con Facebook, puedes mejorar tus transmisiones a través del StreamYard. Le colocas debajo quién es, nombres, le colocas un escenario virtual, ¿no? Entonces el StreamYard te da esas opciones. El OBS también. Hay opciones, StreamYard gratuito, StreamYard pagado, el OBS sí es de paga porque tiene más opciones, y con eso haces de una interacción más interesante con los chicos, porque pones un escenario y demás. Yo tengo una consulta, mire, lo que pasa es que en el grupo que tengo de jóvenes y adolescentes, en un momento, bueno, lo que pasa es que hemos como que en grupo, o sea, los encargados, hemos llegado a un acuerdo en que no queremos utilizar esos métodos, como le dicen a veces, del mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, una vez quisieron meter anónimos, ¿ya? Porque en una iglesia usaban anónimos. Y entonces, una hermana lo sugirió, y como que yo personalmente, yo y otro grupo de hermanos, como que no nos pareció porque se veía un poco, vimos el contexto de anónimos, que es un símbolo de violencia, ¿no? Entonces, consideramos no. Entonces, sí consensuamos nosotros en grupo en que teníamos que hacer las cosas al método de Cristo, al método de Dios. Entonces, por un lado, también concuerdo bastante contigo, porque creo que tenemos que abrirnos más, también mantener un poco de un límite, ¿no? Porque al joven también hay que ponerle límites. Hay que ponerle un tipo de límites, porque un tiempo, les confieso, que un tiempo en el grupo se volvió en un circo. El WhatsApp se convirtió, uno opinaba así y el otro opinaba de otra, o sea, se descontroló totalmente el grupo. Un tiempo estuvo así, e incluso se bromeaban algunos, ¿no? No todos, pero había un grupo de hermanos que sí estaban en ese, como con jergas, cosas así. Y como que se abrió un ambiente en el que a un gran grupo no se sentía cómodo con ese tipo de conversaciones. No había, porque hablaban de política, hablaban de los LGS, unos estaban a favor, otros en contra, y decidimos, tal vez, al menos en el grupo de WhatsApp, evitar ese tipo de conversaciones. Y no es que nos cerremos, sino que abrimos esas opciones en nuestras reuniones.
en nuestras reuniones de Meet, ahí, entonces por eso los sábados lo que hacemos, abrimos el espacio para todos. Entonces las reuniones, al menos en el grupo de WhatsApp, es más, de alguna manera se comparte palabra, opiniones, la gente ora por las otras personas, ponen sus videos, o sea, es un poco más pacífico. Yo no sé si es que seamos un poco aburridos, no sé, pero de alguna manera, tal vez es que cada iglesia tal vez tiene un método, ¿no? Entonces lo que sí creo que voy a conversar con los de la directiva, o sea, no tenemos directiva en sí porque decidimos que no haya directiva en sí, sino que en la iglesia se han generado grupos, porque a veces cuando hay directiva uno dice, yo pienso así, yo dirijo, el otro no. Entonces hemos generado líderes, entonces somos 2 hermanos, pero no solamente los tenemos un grupo que hemos generado, un grupo de producción, ¿no? Donde hay varios hermanos que entran y nos dividimos los roles, ¿no? Uno dirige las reuniones de oración el lunes, el jueves, o sea, nos dividimos. Pero en este caso yo quería preguntarte, mira, o sea, cuando nosotros utilizamos algunos métodos mundanos, hay que tener bastante cuidado. Hay que tener bastante cuidado porque puede que algún hermano entre y lo tergiverse, ¿no? Lo tergiverse y comienza a confundirse. Y por ejemplo, los hermanos que tienen más conocimiento de la palabra pueden discernir algunas cosas, pero hay personas que se dejan llevar y podemos tal vez salir, ¿no? Del contexto del propósito del grupo. Entonces yo no sé qué opinas en este caso, que tenemos nuestros límites, tenemos nuestros límites en nuestro grupo y al menos tratamos de que nuestras reuniones sean agradables, o sea, tampoco es que somos aburridos. Por ejemplo, los sábados nos amanecemos a veces, vemos películas, a veces hablamos de política, una vez hablamos sobre el problema de conflictos que había a nivel mundial, cosas así. Pero bueno, eso es lo que estamos haciendo nosotros y tal vez, como tú dices, hay que contextualizarlos más, ¿no? Al mundo, pero no sé qué opinas de tal vez lo que estamos haciendo nosotros. Gracias, Natalia, por tu opinión y compartir un poco el trabajo que están desarrollando. Como líderes generacionales, primero debemos comprender los contextos de algunos términos que se han mal utilizado en las iglesias, términos que se han extraído de la Biblia, por ejemplo, el tema de mundo, o de ese versículo que dice no sean imitadores del mundo. Nosotros necesitamos ser conocedores de la palabra, no solamente lectores, necesitamos estudiarla. Y estudiar la palabra es hacer una adecuada hermenéutica, exégesis de lo que significa esto. Entonces, hace un tiempo atrás, en un diplomado con mis alumnos, nos tocó analizar ese texto. Y cuando la palabra menciona mundo y dice no copies las cosas del mundo, no se refiere a copiar todo lo que hay socialmente, se refiere básicamente a copiar los hábitos del mundo respecto a las personas, el odio, el tema de por ejemplo, en este caso, la falta de amor a las personas, la falta de empatía, la falta de amor, que es el centro de todo, el odio, todo lo que tenga que ver con maltratar el corazón de las personas. O sea, este es el contexto del texto, bíblicamente, ¿no? Entonces, eso no tiene nada que ver con las cosas sociales que nosotros tenemos, porque mira, para empezar, si vamos a aplicar ese pensamiento, yo no podría coger esta taza porque esta taza es del mundo, tampoco este polo, tampoco mi celular porque es del mundo, y mi laptop también porque mi laptop es marca Lenovo y Lenovo es del mundo. Entonces, si yo aplico ese texto sin comprenderlo, voy a caer en error. Entonces ya me voy a convertir en alguien que utilice, entonces bueno, como este polo, a ver qué marca es mi polo, es Arstel, es del mundo, entonces me voy a poner solamente telas. Y como mi laptop es del mundo, entonces no voy a usar laptop. Entonces hay que tener cuidado cuando aplicamos algunos textos bíblicos en el contexto actual.
el mundo y no aplicar las cosas del mundo, esa falta de temor a Dios, que la palabra lo resume en el amor a Dios y el amor al prójimo, como a nosotros mismos, es el resumen de las Escrituras, esa falta de amor no debemos copiarla en la iglesia. Esas son las cosas del mundo al que se refieren las Escrituras. No se refiere a algo más. Entonces, ¿qué yo creo? En primer lugar, debemos de ser no solo lectores, sino conocedores y estudiantes de las Escrituras. Por ejemplo, las Escrituras han sido traducidas y leerlas desde su idioma original es impresionante. Te da otra estructura de comprenderla. 2, tenemos que tener en cuenta quién lo escribió, para qué lo escribió y a quiénes lo escribió. Es un poco del contexto, la hermenéutica, la exégesis del texto. Cuando yo tenga este estudio, recién puedo entender qué mensaje me dan las Escrituras. Entonces, les hablo esto, ¿por qué? Porque ustedes son líderes. Todos los que están acá o son líderes o son interesados en el liderazgo. Entonces, no podemos ser solamente lectores. Porque cuando solo leemos, hacemos esto, aplicamos de una manera errónea. Leemos y lo que leemos textualmente lo aplicamos. Y la Biblia no ha sido escrita en primer lugar en nuestro idioma. En segundo lugar, no ha sido escrita en nuestro tiempo. Entonces, para poder nosotros entender bien las Escrituras y no caer en error, hay que estudiarla. En ninguna parte de las Escrituras habla de lo que, por ejemplo, me comentas de esta aplicación del mundo. O sea, la Biblia no se refiere a eso. Bíblicamente, en un estudio bíblico. Entonces, lo que yo sugiero es que en primer lugar debemos estudiar las Escrituras. En segundo lugar, cuando tú mencionas ese chat que te bombardeaba, bueno, yo estaría muy contenta, porque hay muchos chats de muchos líderes que ni siquiera lo leen los adolescentes. Y en tu caso están mostrando inquietud, están mostrando ganas de opinar. Y me encantó cuando tú dijiste, proponemos esos espacios en las reuniones. ¡Bravo! Porque hay que discutir, hay que dialogar. Y te quiero contar algo para todos en realidad, que a veces aprendemos en el camino. En primer lugar, amados hermanos, nosotros no tenemos la varita de la verdad en las manos. La única verdad es Cristo, es Jesús. Entonces, Él es la verdad, dice la palabra. Nuestra comprensión que tengamos no va a ser 100% exacta de todas las cosas, pero vamos a tratar de acercarnos. Entonces, ¿qué sucede? En las iglesias a veces detestamos, a veces algunos cristianos, que alguien nos diga algo contrario a lo que opinamos. Por ejemplo, ¿no? Yo les estoy diciendo ahorita algo y alguien me dice algo contrario y yo digo, este es el diablo, es herramienta del diablo, Satanás. Tenemos a veces ese mal concepto, cuando en realidad son personas con dudas, ¿no? Que necesitan expresar. Entonces las iglesias deben ser lugares para que los chicos puedan expresar sus dudas con libertad y ser respondidas en amor, ¿no? Entonces es importante comprender ello. No creo, Nati, que tus métodos sean nada aburridos, porque si fueran aburridos tus chicos no te estarían escribiendo en el WhatsApp. Me alegra mucho tu interés por el trabajo con los chicos. Respondiendo a tu pregunta después de esta introducción, lo que quiero decirte es que para utilizar métodos con los adolescentes, nunca debemos cambiar el fondo, que es Cristo. ¿Ok? Sí podemos cambiar la figura, cómo presento a Cristo. ¿Quién lo hizo? Jesús. Cuando tú me dijiste, nosotros queremos utilizar los métodos así como Jesús, bueno, Jesús, te cuento que en su época fue muy innovador. O sea, imagínate, Nati, que sanó a un ciego con un salivazo. Con eso te lo digo todo. O sea, era un innovador. Jesús en su época era conocido como un hippie, un loco, porque hacía cosas que no eran comunes. Él utilizó todas las estrategias que pudo para presentar el Evangelio.
Entonces, si ustedes quieren ser como Jesús y aplicar los métodos que hizo Jesús, estudien los métodos que Jesús aplicó. Eran métodos acorde al contexto e incluso adelante. Por eso era bien criticado. Porque Jesús sanaba de una manera muy loca a las personas, muy innovadora. Utilizaba parábolas, estrategias psicopedagógicas que no eran muy usuales en ese tiempo. Entonces, no sé, Nati, si haya respondido tu pregunta. Y pues acá leyendo lo que me están escribiendo, dice, no se dice que un texto fuera del contexto es un pretexto. Debemos ir a la palabra con una mente abierta, a la disposición que interprete la palabra de nosotros, no nosotros a la palabra. Muy interesante, Ángela, gracias por tu apreciación. Jesús dijo que Él vino por enfermos, que ellos necesitaban de médicos. Sí, es verdad. Y los adolescentes están con una necesidad muy grande. Ahora yo quiero que vayamos a un momento de aplicación, ¿sí? Quiero que les voy a dar 2 minutos para que vayan a casa o donde estén de repente y puedan elegir alguna herramienta, alguna cosa, algún objeto, que a través de ella puedan hablar de Jesús con los adolescentes. A ver, pueden a su imaginación, lo que ustedes quieran, ¿eh? Y me van a contar solo el título de esa clase. Por ejemplo, yo escojo mi jarrita de agua. Con esto voy a explicarles a los chicos que si esta jarrita no se llena continuamente del amor de Dios, en algún momento se puede secar totalmente. Y si se llena de otras cosas, en algún momento puede rebalsar y esto no me va a ayudar. Listo, ¿ok? Ya, 2 minutos. Vamos, salgan y busquen a ver algo. ¿Con qué pueden enseñar a los adolescentes? Rosita ya tiene su objeto y me van a decir qué título le van a poner a esa lección a los adolescentes. ¿Listo? 2 minutitos, 2 minutitos. Rosita ya tiene el suyo. Ahí mi hermana también con su peluchín. A ver, salgan, muévanse un poquito. Muévanse un poquito. Astrid ya llegó, ahí está con su objeto que ha elegido, un borrador. Ya está. Listo. 2 minutitos, elijan algo. Ahí está Nati también, lo máximo. Doris, ahí está, ahí eligió su objeto. Marcia, ya está Marcia. Marlon, ajá, Marlon también, ya está. Un minutito para los que faltan. Vamos, busquemos. Olimpio, interesante, ya me muero por escucharte. Ruth ya eligió su herramienta, lo máximo. Ya, listo. A ver, arrancamos con Rosita. Cuéntalo, Rosita, ¿qué título va a tener tu enseñanza para los adolescentes a través de tu objeto? Jesús resalta tu vida. Me encantó. Jesús resalta tu vida. Lo máximo. Aplausos para Rosita, motivemos, por favor, hermanos, motivemos. Ahí, aplausos virtuales. Gracias, Rosita, me encantó. Jesús resalta tu vida, un resaltador, lo máximo. A ver, seguimos con Olimpio, cuéntanos. ¿Qué herramienta? Espérate, ahí acepta tu activación de audio, Olimpio. Olimpio, no te escuchamos. Acepta, ahí te estoy abriendo el micrófono, acepta para que puedas hablar. Olimpio, no lo podemos oír. Olimpio, no podemos escucharte. A ver, vamos, mientras Olimpio va resolviendo ese problema técnico. Ruth. Sí, pues, ahí le estoy poniendo que habla. Adelante, Ruth. Mi título es Ponle color a tu día. Excelente, lo máximo. Sí, eso estoy haciendo, Nati, pero ahí está, Olimpio. Gracias, Ruth. Olimpio, ahora sí te escuchamos. Sacando brillo. ¿Qué es eso? Esta es una silicona para ponerle brillo. O sea, Lo máximo. Excelente. Ruthita poniéndole color. Olimpio sacándole brillo. Brillo y aroma. Brillo y aroma. Ya no, ya, aroma y brillo, lo
máximo. A ver, María. María. La moto. ¿Ya? ¿Cómo se llama? La moto. La moto. La moto, ¿ya? ¿Y cómo así? Ya. Ya que si no te aplicas, la vida te gana. La velocidad. Máximo. Excelente, María, chévere. A ver, vamos con quién. ¿Quiénes más están ahí con su objeto? Astrid. Ahí te abrí el micrófono, Astrid. Nati, ahí está, Astrid. Buenas tardes. Bueno, esta es una goma de borrar, así le llamamos acá. Especialmente para los chicos que tienen muchas tristezas o angustias de su vida pasada, borrando lo pasado. ¡Ay, qué lindo! Bravo, lo máximo, Astrid, gracias. Nati, a ver, Nati, compártenos. Ahí te activa el audio. Nati, ¿se cerró? Ahora sí, allá he puesto un desodorante. Chévere. El desodorante, Jesús refresca y da un buen aroma a tu vida. Lo máximo, me encanta. Y ya con un contexto, con más cosas, pues, algo así, ya. Bravo, Nati. Inspírense, por favor, con estos ejemplos. Ahora sí me escuchan. Inspírense con estos ejemplos. A ver, el que está como central misionera, pero no está el nombre, pero a ver, estoy abriendo. El que está con el peluche ahí de toda amorosa. Hablemos de amor. Lo máximo. Excelente. ¿Cuál es tu nombre? Dora Flores. Flores, lo máximo. Muy bien. ¿Quién falta? Levante su manito. ¿Quiénes faltan? A ver, Doris. A ver, vamos a hacer. Ahí está. Ya active tu micro. Adelante. Este es un adaptador de celular, hermana. El título es Recárgate de Cristo. ¡Qué chévere! Me encantó. Recárgate de Cristo. Listo, Doris. Gracias. ¿Quién más falta? Marian. A ver, Marian. Adelante. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Ya, estos son unos lentes, son de mi esposo. Y bueno, sería, ¿no? Jesús se hace visible para todo aquel que quiera ver. Chévere, me encanta. Muy bueno. Dayana, gracias, Marian. Dayana, cuéntanos, Dayana. Esta es una lámpara. Lo saqué del cuarto de mi hijito. Podría ser el título Jesús, enciende tu vida. Máximo, Dayana. Muy bien, excelente. Marlon, cuéntanos, Marlon. Hola, Dios les bendiga a todos. Esto de acá es un jarabe medicinal tomado de la parábola de San Lucas 10:25 del buen samaritano. Jesús sana tus heridas. Excelente, ya lo veo en los afiches. Excelente, gracias, Marlon. Jennifer, cuéntanos. Amén. Este es un alcohol en gel. Yo le he puesto como título Desinféctate del pecado. Excelente. Ahora llega así, a pelo a lo que estamos viviendo en este tiempo. Gracias, Jenny. Sarita, cuéntanos, Sarita. Acepta ahí está, Sarita. Yo le he puesto, solo Jesús nos da una buena fragancia. Excelente. Gracias, Sarita. Muy bien, bravo. Dayanara. Cuéntanos, Dayanara. Hola, buenas tardes, hermanos. Bueno, yo le he puesto cepilla todo lo malo. Excelente. Chévere, me gustó. Muy bien. ¿Alguien más falta? ¿Todos? ¿Todos? Julia. Ahí está Julia. A ver, vamos a escuchar a Julia. Adelante, Julia. Refréscate con la palabra de Dios. Esto es un rociador. Excelente, Julia, lo máximo. Un abrazo a distancia, hermanita Julia. Gracias. Bravo. Varios de esos títulos que ustedes han puesto hoy día pueden utilizarlos. ¿Ah? ¿Qué les he querido enseñar?
Siempre les digo, utilicen todo lo que puedan. Y hoy han utilizado todo lo que pueden. Algunos hasta han sacado del esposo, del hijo. No importa, ¿correcto? Porque podemos nosotros hablar de Jesús con todas, tenemos que hablar de Jesús con todas las herramientas posibles. Todas. Y si para eso vamos a tener que estudiar un poco de tecnología, hay que hacerlo. Si para eso tengo que saber un poco de diseño, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque por amor a las nuevas generaciones debemos de utilizar todas las herramientas posibles. Y miren lo que ustedes, ninguno me puede decir, hermana, yo no tengo creatividad e innovación, porque los títulos que he escuchado hoy día, yo me los voy a copiar varios. Porque están muy buenos. Y solamente les he dado minutos. ¿Qué harían ustedes si pudieran tener su diagnóstico? ¿Qué harían ustedes si pudieran analizar su contexto y tener temas acorde a la necesidad de sus adolescentes? ¿Acaso no sería un boom? ¿Acaso no sería un éxito? ¿Acaso los chicos no estarían, wow, conectados? Imagínense si en vez de colocar un título que suene así como que muy monótono, le ponemos borrando tus penas, cepilla lo malo, hablemos de amor. Eso a mí me engancharía. Y definitivamente a los adolescentes también. Entonces, hermanos amados, utilicemos todas las herramientas posibles, ¿ok? Voy a mostrarles un video a continuación y juntos lo vamos a analizar, ¿ok? Y vamos a ver, ¿realmente esta generación será importante? ¿Podremos tener esperanza en los chicos? ¿Valdrá la pena todo el esfuerzo? Atentos, por favor. Cuando vemos a alguien que piensa o viste diferente a nosotros. Este es un mensaje para la iglesia. Como seguidores de Jesús, tenemos que aprender a amar a las personas aun cuando no estemos de acuerdo con su forma de vivir. Creo que debemos acercarnos sin prejuicios a toda persona con el fin de mostrarles el amor del Maestro. Decidimos hacer un experimento social eclesiástico para ver cómo reaccionaban los jóvenes cristianos al acercamiento de alguien de la calle para entrar a una actividad espiritual. Fui invitado como orador a un evento de líderes de jóvenes en un país de Sudamérica. Me disfracé para hacer el papel de una persona con profundas necesidades espirituales que buscaba ayuda en los seguidores de Jesús. Estuve parado allí casi 1 hora y 30 minutos. Todos me pasan por el lado, nadie me saluda. Entonces, decido ser un poco más obvio, así que pregunto de qué se trata la actividad. Cuando me dicen que es un evento cristiano, le expreso mi deseo de entrar y que estoy dispuesto a pagar mi boleto de entrada. Ellos me explican que no hay espacio porque se vendieron todas las entradas, lo cual era cierto. Varios me dieron la misma razón. Después de un rato, al darme cuenta de que nadie me va a invitar a entrar, decido ponerme un poco más dramático. Hablé con varios jóvenes explicando que sufría de ansiedad y de pensamientos de suicidio. Les pido con insistencia que me dejen entrar para escuchar la palabra de Dios. Aunque algunos me hablaron de Jesús y de su amor y me dieron algunas palabras de consuelo ante mi supuesta situación, nadie hizo el esfuerzo para que yo pudiera entrar. En ese momento estaba decepcionado. ¿Dónde estaba el problema? ¿En la indiferencia? ¿En la timidez? ¿Sería que se intimidaron por mi apariencia? ¿O quizá en la falta de determinación para romper un poco las reglas
y dejar pasar a esta persona con necesidad, aun cuando no hubiera espacio en el teatro? Todo parecía indicar que en mi experimento la iglesia había fracasado en su deber de ayudar a otros. Sin embargo, de pronto apareció alguien que evidentemente comprendía su misión en esta tierra. Una jovencita de apenas 13 años, junto a su amiga, se me acercó a preguntarme qué necesitaba. Le expliqué que quería entrar a la actividad. Sin pensarlo 2 veces, aquella chica comenzó a quitarse de su muñeca la banda que autorizaba su entrada. Me la ofreció. Quedé impresionado por su gesto, pero más aún cuando le pregunto cómo entonces ella va a entrar a la actividad. Me respondió que me cedía su lugar y que ella se quedaría afuera. En ese momento el organizador del evento, que sabe todo lo que está pasando, admirado por el proceder de la jovencita, le dice que no es necesario que alguien se quede afuera y nos deja entrar a todos. Esta adolescente me guió al teatro, me ayudó a buscar asiento y me dijo: Dios te bendiga. Qué gran sorpresa fue para ella y para todos los presentes cuando me presentaron como el orador del evento. Decidimos felicitarla y honrarla en público por su valentía y sensibilidad. Pero más importante fue que todos aprendimos una valiosa lección. Ser más empático con la gente y mirar más allá de lo exterior. Aprendimos a imitar a Jesucristo en su amor por la humanidad. Comentarios. ¿Podremos realmente esforzarnos por los adolescentes? ¿Valdrá la pena? A ver, quiero escucharlos. ¿Valdrá la pena por ellos tomar un curso de actualización? Astrid. Adelante. Ay, me quedé en shock. Me quedé en shock, de verdad. No está lejos de la realidad. Y siento y vuelvo otra vez a pensar en las palabras de Jesús de la boca de los niños. Realmente una niña de 13 años entendía realmente el mensaje del Señor. Los demás no lo entendían. Y de verdad que invertir tiempo en enseñar a los jóvenes, a los niños y a los adolescentes no es un tiempo perdido. Y mientras más adultos se llega al conocimiento del Señor, menos empático se es en realidad. Me gustó la actitud de las niñas y verdaderamente es digno de destacar. Ojalá todos fuésemos como esa niña. Ese es mi comentario. Gracias, Astrid. Nati. Ya, ahora sí. Ya, hola. Sí, me ha impactado el video, de verdad, bastante. Y bueno, sí, creo que tenemos que salir a las calles, pero también evangelizar a aquellas personas, ¿no? Que están así, porque a veces, por ejemplo, cuando yo salgo a la calle y le hablo a alguien, pues, una vez nomás, me fui a la playa y había esos hippies, así que es. Entonces, no sé qué se me acercó a hablarles a los hippies. Y les comencé a hablar de Dios y hay algo que me impactó hasta ahora, la respuesta de uno de ellos, porque uno parecía que sabía de la Biblia, eran personas mayores, pero esos hippies pues que se visten así, ¿no? Y sabía de la Biblia, pero dijo que no hay amor, me dijo. O sea, parece que había tenido experiencias y como que parece que tenía quejas, ¿no? Que cuando él fue o algo así, no recibió amor. Pero Dios, entonces comenzaron a hablar que Dios es todo, que Dios es energía, y de alguna manera yo me puse a pensar y dije, tal vez en la iglesia no estamos haciendo bien nuestro esfuerzo, ¿no? Porque tal vez salimos
o evangelizar a las personas que nos rodean, pero no tenemos un grupo especial, ¿no? Que es más que nada esas personas, ¿no? Que son esas personas que están alejadas de Dios, ¿no? Que usted menciona que hay grupos de banda, o sea, pero con cuidado, ¿no? Pero tal vez preocuparnos también por esas personas, ¿no? Porque eso nos falta, al menos yo me incluyo, o sea, a veces uno quiere ir a evangelizar, pero a lugares tranquilos, pues, ¿no? Pero ir a esos lugares donde hay mayor necesidad es lo que nos falta, y por eso yo me incluyo, ¿no? Que la falta de amor es la que nos impide buscar esas personas que realmente necesitan de Dios. Eso quería mencionar. Gracias, Nati. Muchas gracias. María. María, activa tu micro. Lo que me impresiona es que si hacemos un examen de todas las iglesias, ¿cómo sería? Porque ni siquiera el 0.1% de una cantidad de gente, y ni siquiera el 0.1%. Entonces, este tipo de cursos que nos están dando, ¿no? Qué bueno sería que se haga extensivo a nivel de todas las iglesias, ¿no? Porque tal vez en las iglesias estamos adoleciendo de muchas cosas y no estamos aplicando el principio del niño, ¿no? Del corazón del niño de la semejanza que hace Jesucristo, a dónde tiene que llegar nuestro corazón, ¿no? Y eso no se notó en lo absoluto en la iglesia. ¿Cómo estamos? ¿No? Ese es un poco el asombro, ¿no? Y va para todos nosotros, verdaderamente. Solamente eso, gracias. Gracias, María. Doris. Amén, hermanita. El caso que presentaron en el video también a mí es para mí es desgarrador porque tuvimos un caso. Mi hijo adolescente ya tomó bastante tiempo, años, en transmitir a sus compañeros en cuanto al concepto de Jesús, la necesidad de Cristo en la vida, y logró invitar a los amigos que él frecuenta, ¿no? Entre ellos, uno en particular que tiene el cabello teñido de verde, usa las ropas pues como en el video puede decirse, ¿no? ¿Y qué pasó? Logramos llevarlo a una iglesia. Y lo primero que hicieron fue cuestionarlo por el tipo de color de cabello, la presentación no estaba adecuada, prácticamente lo atacaron y se sintió tan mal y rechazó, ya no quiere ir, perdió el interés. Si supieran realmente cuál era el contexto de aquel muchacho, de la ausencia de amor, de la ausencia de familia, del dolor que tiene desde que estuvo en inicial, realmente nos falta ver a la gente con los ojos de Cristo y ver la necesidad, no solo lo que está alrededor, se detiene más en trivialidades y no se va a la esencia de rescatar esa alma, de compartir el evangelio, y se va por el aspecto superficial, ¿no? De cómo viste, de cómo habla, de qué contexto viene. La gente viene herida, los chicos vienen heridos, viene por respuestas, no por tener ahí un check o tal vez una nota desaprobatoria. Tenemos que aprender a ver eso, hermana. Gracias. Gracias, Doris. Muchas gracias por tu opinión. De hecho, sí, por ahí de adolescente, en algunas iglesias no me hubieran dejado ingresar. Por la forma en cómo me vestía, en cómo hablaba, probablemente en algunas iglesias no hubiera entrado. Y lo que dice Doris es cierto. Debemos dejar la preocupación por cosas superfluas e ir al punto, que es abrazar el corazón de las nuevas generaciones. Ruth. Gracias por compartir el video. Quería comentarles que mi hijo de 20 años vive en Europa y cuando me dijo, madre, estoy evangelizando a gitanos, se me pararon los pelos, porque todos sabemos quiénes son los gitanos y cómo viven y cuáles son sus costumbres. Y le pregunté, Diego, ¿qué te motiva? ¿Por qué escogiste gitanos? Y él me contestó, compasión y el amor de Jesús, madre. Y yo creo que ese es el enfoque principal de la pasión por llevar el evangelio. El sentir esa compasión de Jesús, no lástima,
de miseria, sino esa compasión del amor de Jesús y decirles, Jesús, hay alguien que te ama, porque esos niños, esos jovencitos, no escuchan esa palabra, no saben que alguien los ama. Entonces descubrió él que simplemente acercándose y diciéndoles a alguien te ama, abría unas puertas increíbles, y yo creo que esta niña en el video hace exactamente lo mismo. Siente compasión y muestra su amor que ella ya tiene habilitado de Jesús, se lo muestra a esta persona. Gracias por compartir el video. Gracias a ti, Ruth, también por compartir lo que está haciendo tu hijo. Estaremos orando por él, que Dios le siga dando ese amor para llegar a los no alcanzados. Hay muchas poblaciones de los adolescentes no alcanzadas y por ellas voy a contar algunas en los minutos que nos quedan. Hermana amada, ahí le activé el micrófono. Amén. Realmente el video impactante y realmente nos falta pasión por las almas, ¿no? Como es tan difícil aceptar a las personas diferentes, y me incluyo, ¿no? A los divorciados, a las prostitutas, a la alcohólica, a la adolescente embarazada, a la que está en drogas, a la que es diferente en la escuela dominical o en el colegio o en el hogar. Y realmente, ¿cuánto nos falta, no? ¿Cuánto nos falta llenarnos de Cristo, pienso yo? Porque si nos ponemos a pensar, Cristo murió por ellos. Cristo murió también por cada uno de ellos. No importa el color de cabello o el color de ropa o el ancho de ropa o la ideología que abriguen, pero Cristo murió también por ellos. No, yo estaba llorando, lloré casi una semana, 2, cuando en mi país, en Bolivia, nuevamente salió el MAS, un grupo político que es un tanto difícil, ¿no? Pero yo lloraba y lloraba, y un día en la oración, el Señor me dijo, también morí por él. Fue fuerte, dejé de llorar y acepté y bendecí ahora, ¿no? Al que es presidente. Gracias. Gracias, mi hermana amada. Qué testimonio tan fuerte. De hecho, les decía, ¿no? Hay poblaciones no alcanzadas dentro del contexto de adolescentes. Algunos piensan que hacer misiones automáticamente, y pensamos en los niñitos del África, ¿no? En realidad, los contextos de misión se han ampliado y hay muchos contextos de misión. Por ejemplo, hablaba con unos amigos que dirigen movimientos misioneros a nivel mundial y me decía, en Europa, por ejemplo, y Ruth probablemente sepa de cerca, abrir una iglesia es muy difícil, porque Europa en el primer momento nos mandó a muchos misioneros, y hoy Europa es un lugar agnóstico y con diferentes corrientes sociales, filosóficas, que hoy en día están abrazando. Entonces, hoy en día necesitamos misioneros para ir a los campos no alcanzados también, como por ejemplo y me decía, yo ahorita necesito misioneros con el siguiente perfil, que deben tener estudios superiores con maestría, doctorado, mínimamente comprensión de la filosofía, porque son personas muy cultas, muy leídas. Entonces, yo necesito este perfil de misioneros, por ejemplo. Los contextos de misión no solamente son los continentes lejanos, no alcanzados. Los contextos de misión también son, por ejemplo, lo que nos hablaba nuestra hermana, los hijos, los que están en movimientos terroristas, sociales, comunistas, ¿no? Los adolescentes que ahorita están sumergidos en movimientos como, por ejemplo, a nivel del LGTBIQ,
a nivel de la identidad de género. Hay movimientos que abrazan también diferentes enfermedades. Les cuento que hay comunidades que abrazan a adolescentes que tienen enfermedades como la anorexia y la bulimia, que este es un estilo de vida, ya no es una enfermedad, ¿no? Entonces son poblaciones no alcanzadas. Y para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos amor, necesitamos empatía. Hay una población no alcanzada que siempre está en mi corazón, son los adolescentes con problemáticas sociales fuertes. A mí me apasiona trabajar con adolescentes, pero más me llama la atención trabajar con adolescentes sumergidos en drogas, en problemas sociales, emocionales. Porque lidiar con ellos no es cosa fácil. Ellos te estudian desde cómo te vistes, desde cómo hablas. Pero es una población que está descuidada por la iglesia. Cambiemos la perspectiva de la iglesia, amados hermanos. La verdadera iglesia es aquella donde la prostituta puede ser abrazada y encontrar consuelo, donde el alcohólico no va a encontrar juicio, sino va a encontrar esperanza, donde el drogadicto va a encontrar a Jesús y va a encontrar libertad. Y eso tiene que partir desde nuestros adolescentes. El cambio viene de adentro hacia afuera. Dejemos de juzgarlos por cómo se visten, por cómo hablan, por la música que escuchan. Esa es obra del Señor en el camino. Abracémoslo en amor, que el cambio es de adentro hacia afuera. Su forma de vestir te está diciendo algo. No ataques lo de afuera, ve hacia adentro, dale amor. Y poco a poco el Señor va a hacer su obra, porque no es tu obra, es la obra de Cristo. Entonces, desde el trabajo con adolescentes tenemos que motivarlos, ¿correcto? Entonces, nuestro trabajo con adolescentes, en primer lugar, tiene que ser estructurado, ordenado, ¿correcto? No podemos trabajar así nada más como se nos apetece. No, señor. Debemos de tener un diagnóstico, una malla de contenido. Tenemos que capacitar a los que están delante de los adolescentes. Tenemos que considerar el contexto, cómo son los chicos, su necesidad, ¿ok? Y aplicar la creatividad y la innovación en lo que hagamos con ellos, teniendo en cuenta y agotando todo lo que esté a nuestro alcance, incluyendo la realidad virtual y las redes sociales. Un ministerio de adolescentes considerando todo esto, ¿será de impacto o no será de impacto para los adolescentes? Por supuesto que sí. Es más, y para ya cerrar nuestra sesión de hoy, les cuento que cuando un trabajo eclesial es bueno, no debemos solamente pensar en motivar las cuatro paredes de la iglesia, también debemos llegar a la sociedad. Entonces, en una ocasión, en el Ministerio de Educación se organizan cada año concursos, en este caso concursos de prácticas docentes, son congresos, donde los mejores proyectos sociales de impacto van a un congreso, ¿no? Antes de la pandemia era presencial. Y pues yo empecé a trabajar lo que hacía en la iglesia, empecé a trabajar en mi centro de trabajo, en un colegio, con los adolescentes. Y armamos el Escuadrón Salvavidas, así se llamaba mi proyecto, que era adolescentes rescatando otros adolescentes. Encontramos casos de drogas, casos de suicidio, casos de muchas cosas. Y los mismos adolescentes escogían a un amigo para rescatar. Y muchos fueron rescatados. ¿Qué hacía? Empleaba el trabajo eclesial. Mi directora le llamó la atención lo que hacíamos, inscribió nuestro proyecto en el Minedu, y para la gloria de Dios representamos al Perú en el congreso que tuvimos. Y fue una experiencia impresionante porque yo estaba al costado de la que en aquella era la ministra de Educación, en aquella época la directora del UGEL, la directora del ADREL, que son los principales entes educativos, y todos decían, ¿y cómo así se te ocurrió? Y yo decía, bueno, es lo que hago en la iglesia. Es lo que hago en la iglesia, y lo llevé al trabajo. Impactemos la sociedad, no solo las cuatro paredes de la iglesia.
la sociedad también, ¿sí? Y cuando vean que lo que estamos haciendo es bueno, tengan por seguro que los alcaldes los van a llamar, los directores de las escuelas los van a llamar y les van a decir, ¿qué hace Ruth? Que yo veo adolescentes que están cambiando. Haz lo mismo en esta localidad, haz lo mismo en la municipalidad, haz lo mismo en el país. Porque nuestra misión está ser luz. Y no podemos ser luz entre luces, tenemos que ser luz en las tinieblas. Y las tinieblas muchas veces es ese adolescente que está enseguecido en su dolor, en el sufrimiento, en la necesidad de conocer a Cristo. ¿Cuántos vamos a ir por ellos? ¿Cuántos vamos, lo que decía hace un rato, desaprender toda esa religiosidad, todo ese fariseísmo, y vamos a ir por las nuevas generaciones? ¿Cuántos van? Ahora vamos a hacer misiones. Así que vamos a hacer misiones con todo. Amén. Con todo lo que se pueda. Y miren, aquí tienen la oportunidad de hacer algo internacional. Ahorita otra cosa que se me acaba de ocurrir, ¿no? Podemos hacer un congreso de arte y por ahí estará Venezuela, estará Bolivia, estará Chile, estará Ecuador, estará el Perú. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos juntamos a compartir nuestras experiencias y hacer algo juntos? ¿Por qué no? Si compartimos la misma pasión, las nuevas generaciones. ¿Sí? Muy bien, vamos a... ¿Qué les parece si oramos? Oramos para poder cerrar este tiempo. La otra clase vamos a empezar con una hermosa edad que son los jóvenes. Así que vamos a conocer de los jóvenes, que es otro gran grupo descuidado, lamentablemente. Padre, gracias por este hermoso tiempo que nos das. Señor, cuánta necesidad hay en el mundo y en especial en los adolescentes. Padre, muchas veces los hemos despreciado aún sin querer. Los hemos juzgado cuando lo que necesitaban era amor. Padre, perdónanos. Perdónanos porque no hemos sido tú y porque de repente hemos cerrado las puertas a muchos de ellos. Padre, enséñanos a abrazarlos en donde estén, comprendiendo su contexto. Ayúdanos a tener espacios para adolescentes que vayan, Señor, a los contextos, a las necesidades, que innoven, que puedan ser creativos, que puedan ser de impacto en primera a los ojos de los adolescentes, pero después tú puedas llegar al corazón. Padre, ayúdanos a utilizar todas las herramientas posibles para poder llegar a la vida de los adolescentes. Quita, Señor, de nuestras mentes, de nuestros corazones, esos dogmas humanos que muchas veces nos han presentado a un Dios no bíblico. Padre, ayúdanos a ser estudiosos de tu palabra, pero sobre todo hacedores de ella, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Yo te pido de que tu Espíritu Santo los pueda motivar, que los pueda guiar a poder desarrollar nuevos espacios para adolescentes, en sus iglesias, en sus sociedades, en sus países, Señor. Y muchos de ellos puedan llegar a los centros de decisión a nivel de países para promover espacios para las nuevas generaciones. Gracias, Señor, por sociedades bíblicas, por quienes lo dirigen, por todo el equipo de trabajo, por promover este espacio de tanta bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Les recuerdo el foro, ¿sí? Por favor, no se olviden del foro. Y voy a yo seguir respondiendo cualquier duda, cualquier inquietud. Estoy ahí en la plataforma. Le doy pase a Elisa. Bendiciones. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias por esa clase tan especial. De verdad que aprendimos muchísimo, ¿no es cierto? Gracias, gracias. Bendecimos tu vida. Damos gracias a todos los estudiantes